sea, el motivo principal por el cual los hemos convocado es para deciros que lo teníais en segunda división B. Creo que es el motivo más importante. Hace 15 días atrás teníamos varias opciones que estuvimos barajando para conseguir particularmente el aval, que era lo más complicado que teníamos. Y si os acordáis, hablábamos de opción A, B y C. La primera opción, la A, pues resultó ser un fiasco, o sea, todo humo. La B era muy interesante, con gente muy seria y dispuesta, vamos a hacer lo que hiciese falta en unas condiciones muy parecidas a las que tenía el señor John Glasson el año pasado. Pero nos exigían 5 años de contrato con ellos y desde luego no estamos dispuestos a hipotecar el club durante todo ese tiempo. Desestimar esa opción suponía el que nos quedábamos sin aval. Y hay que decir que gracias al esfuerzo que ha realizado la Junta Directiva, sensacional el esfuerzo que ha realizado la Junta Directiva, creo que tenemos que estar todos muy orgullosos, no solamente del Ontinyent Club de Fútbol, sino en este momento, tal y conforme está la sociedad, pues gente con tanto amor y tanto cariño al club y sobre todo a la ciudad, para que no se viva un caso Guadalajara, Salamanca o algo parecido al final Ontinyent, pues ha hecho posible que con muchísimo esfuerzo, con muchísimo sacrificio, los 200.000 euros de aval hoy son una realidad y mañana serán presentados en la Federación Española de Fútbol. Ya está el dinero ya está en el banco y solamente falta el trámite del notario para comunicarlo en la Federación. O sea, el Ontinyent está en segunda división B y creo que esa es la mejor noticia que os podemos dar. Cierto es que todo esto pues, supone un esfuerzo y estar un poco, como se diría, trabajando sin red. Estamos trabajando en el trapecio sin red, lo que quiere decir que por un lado los jugadores que firmen por el Ontinyent, nosotros de la plantilla, como bien sabéis, no nos vamos a pasar ni un céntimo de los 180.000 euros, que es lo que más o menos habíamos previsto, que sean 170, 190 no quiere decir nada, pero no nos vamos a pasar de ahí. Y que el aval que tiene en este momento el Ontinyent ya prácticamente la Federación son de 200.000 euros, o sea que de nuevo los jugadores que firmen por el Ontinyent ya son, con toda seguridad, los jugadores que más seguros tienen el cobro de todos los que hay en el fútbol español en la próxima campaña, porque tenemos avalado más dinero de que incluso el que vamos a pagar, por lo tanto pueden estar muy tranquilos. Pero como digo, eso supone ahora mismo para nosotros el trabajar sin red, porque las reservas que cualquier directivo, cualquiera de nosotros está dispuesto a aportar en un momento difícil de la temporada, si las cosas no van como queremos económicamente y los meses de enero, febrero, marzo son muy complicados, pues evidentemente la Junta Directiva ese dinero ya no lo tiene porque está depositado en la Federación. Esta es la pura realidad. Lo que pedimos, por favor, es que ahora más que nunca la afición no nos deje de lado. O sea, aquí se ha hecho un esfuerzo muy grande, no sé si se va a valorar algún día el esfuerzo y el orgullo que ha tirado, la Junta Directiva para mantener el club en la segunda división B, pero ahora no nos pueden dejar de lado. Ahora sí o sí tenemos que cumplir con los plazos para que cuando llegue su momento lo tenga todo pagado y la gente que ha arriesgado incluso su patrimonio personal pueda recuperar el aval. Así que pedimos un esfuerzo mayúsculo por parte de todos los medios de comunicación que tenéis que encargaros de divulgar el proyecto, socios, aficionados. Es un compromiso que tiene que adquirir la sociedad de Ontinyent, porque tal y conforme está, y hablo de la sociedad y hablo en general, y lo digo de verdad, o sea, con el sentido amplio de la palabra, tal y conforme está la situación ahora mismo en Ontinyent, solamente faltaba que hubiésemos sido noticia nacional por haber descendido, por no poder pagar. Desde luego ya la vergüenza para el pueblo hubiese sido total. Esta es la realidad. Así que, en fin, particularmente como presidente me siento muy orgulloso de daros esta noticia. Creo que es una grandísima noticia. Era grande la noticia de que manteníamos la categoría después de todo lo que sufrimos el año pasado en el terreno deportivo, pero el mantenerla y sobre todo con las exigencias de la Federación Española, pues también es una grandísima noticia. Así que mi agradecimiento a la Junta Directiva, os lo digo de verdad, a todas las personas que han hecho posible que esto sea una auténtica realidad, y lo que espero ahora mismo es la colaboración por parte de todos, medios de comunicación,
aficionados y simpatizantes de Ontinyent, todas aquellas personas que en cierto modo se sientan vinculadas con Ontinyent, porque ahora sí que no nos pueden dejar de lado. Y por mi parte, esta es mi noticia, y ahora la noticia de lo que me imagino siempre pasa en estos momentos o en estos casos. Lo que queréis saber es cómo va la plantilla, los jugadores. Yo simplemente os voy a decir por encima, voy a daros una pincelada, os voy a decir que vamos a hacer, o estamos haciendo, una plantilla fantástica, fantástica. Vais a tener muchísimas sorpresas que no os esperáis, y que desde luego, si nos acompaña un poco la suerte y el proyecto que tenemos sale medianamente regular, estoy convencido de que lo tenemos de mucha guerra el año que viene, pero segurísimo. Por mi parte nada más. Si queréis saber algo de los jugadores... Sí, claro. Bueno, ¿queréis preguntar algo más? Perdón, yo me he sido muy seco. ¿Queréis saber algo? ¿Queréis preguntar algo más en torno a lo que os he comentado? Porque lo demás, en cuanto a lo que es el capítulo de fichajes, lo lleva la Comisión Deportiva, que como sabes está Salva, está Oviedo, está el señor Pereira, Moreno, que lo supervisa todo, y un servidor, que es el que dice cuánto, y se acabó. Si entra, vale, y si no, no vale, por mucho que prometa. Y bueno, si queréis saber algo más en torno a cómo ha sucedido todo esto, del aval, el proyecto, el primer, no sé, la primera opción que teníamos, cómo se fue al traste, si queréis saber algo, no tengo ningún inconveniente en explicarlo, sin inconvenientes. A mí más que nada me llama la atención la rapidez con la que se ha resuelto el asunto, porque el año pasado parecía que sí, hubo muchos problemas, y este año, en menos de una semana, desde que se desestiman las dos opciones anteriores a hoy, ha sido posible lograr esa cantidad. Pues muy sencillo, muy sencillo. Primero y principal, porque nosotros desde el primer día que teníamos estas opciones no desestimamos ninguna, ni siquiera la fe. Y ya nuestro trabajo iba paralelo a todo lo que estaba por ahí. Nos estaban vendiendo mucho humo, y nosotros ya aprendimos de la experiencia del año pasado, y bueno, pues no desestimábamos ninguna oferta, pero nosotros sabíamos que al final, si todo esto no salía, el último recurso era poner el dinero nosotros. Y en esa opción se trabajó también desde el primer día. Aquí el que más y el que menos estaba mentalizado en que la primera opción era buena, la segunda era buena, la segunda era muy buena, de verdad. La segunda era muy buena, porque al final, cuando ya les tuve que decir que, vamos, que no, rebajaron un montón las pretensiones que ellos tenían con el club, pero sinceramente yo creo que nosotros tenemos que ser nosotros, donde quiera que estemos, para bien o para mal tenemos que ser nosotros, tenemos que tener recuperar nuestra entidad y nuestra identidad, y no tenemos que estar ya a expensas de nadie, tenemos que ser autónomos en todos los sentidos y libres de decidir. Y al final, como digo, si se ha resuelto tan rápido es porque la primera opción se trabajaba, en la segunda opción se trabajaba, y en la tercera se trabajaba. Y aquí, cuando ha habido que decir, señores, las dos opciones anteriores están desestimadas, vale la tercera, levantemos la mano, pues la verdad es que son muy pocos los que se han escondido, muy pocos. No quiere decir que no haya habido alguno que no, pero muy pocos. ¿Hablas de junta directiva y gente externa a la directiva o solo de la... No, junta directiva, porque es que es la verdad. Aquí hubo un momento de euforia, yo lo digo de verdad, porque cuando vino la primera opción, y en eso a lo mejor aprovecho y yo particularmente pido disculpas, incluso en aquella primera opción, como os acordáis, había un miembro que entraba dentro de la comisión deportiva, porque era una de las condiciones que ellos imponían, y os lo presentamos en la última rueda de prensa, si no recuerdo mal, pero bueno, al final nada de nada, y al final somos los que somos, es decir, los que veis, los que estamos, la junta directiva, y no hay ninguna influencia por parte externa, o sea, por parte externa ninguna, no tenemos ninguna. Si hubiésemos querido que hubiese alguna, hubiésemos cogido la opción B, que era muy buena, lo digo de verdad, y que después primero ponían 5 años de contrato, y después lo podían rebajar a 2, e incluso era muy beneficioso para Ontinyent, pero la condición primera de ellos era hacerse cargo de la dirección técnica del club. Nosotros íbamos a ser, otra vez más, meras marionetas. Entonces, para que aquí la gente trabaje, busque dinero y pague dinero de su bolsillo para que los demás manden, creo que nadie en su casa lo permitiría, y en Ontinyent la suya tampoco lo debe permitir.
y por eso la hemos desestimado. Somos nosotros, para bien o para mal. Com es troba la situació dels pagarés als jugadors? Perquè vencia ara, no? Un dels pagaments. Los pagarés, esto Enrique puede hablar mejor que yo, que es el que lleva la tesorería. Sí, pues con respecto a él, está todo controlado. Els pagarés, com sabeu, hi ha uns pagarés per al mes de junio que s'han complit tots els plaços i estem al dia. O sigui, tots els jugadors que tenien pagarés en venciment de junio han cobrat. Ara ens queden en el mes de juliol, que vencen pràcticament entre el 15 i el 30. Entonces, aquests pagarés són els que nosaltres tenim que fer front en base al tema de la venda de carnets. D'ahir la importància que estem dient de que els socios, per favor, que passen a retirar els carnets perquè nosaltres ens falta aquests diners per solventar el tema dels pagarés del mes de juliol. Però d'una forma o d'altra, la gent, el soci està responent. No la quantia que esperàvem, però bueno, està responent. I vol dir-se que d'ací a juliol confiem plenament que se recuperen tots els diners que falten per fer front al resta de pagarés. O sigui que aquest tema pensem solucionar-lo sense problemes. Oviedo, que quede un poco, me imagino que lo que os interesa ahora es saber cómo está el tema de los jugadores. No está cerrada la plantilla, ni muchísimo menos. Sí que se va a poder decir ya nombres y en su momento los presentaremos. Pero, bueno, pues la verdad es que está quedando un equipo bastante apañado, la verdad. Yo no pensaba que podíamos llegar a esta serie de cosas. Bé, bona vesprada. Així van dir els jocs que tenen compte firmats ja, no? Són Huertas, Alberto, Tasio, Fran Jiménez, Héctor Camps, Verdú, ha firmat el delantero centro de l'Alzira, David Verdú, Ribelles, Alex Pereira, Jonathan, que no ha firmat, però havia de firmar, Berna, d'ací un moment estarà així firmant, Berna l'any passat, però si ara firmarà, renovar el contracte amb el Lliga de Futbol. Això són els jugadors, perdó, i ara acaba d'entrar un fas, Cheik, el delantero centro que estava del Yeclano, també és jugador de l'Ontaient des d'aquest moment. Això són els jugadors, creiem que n'hi ha firmats al Lliga de Futbol a fitxa d'avui. Hi ha altres jugadors que no firmen, però no volem dir el nom, perquè si diem el nom, el contracte de la setmana siguiente se'n marca, entonces estem en conversació de diversos jugadors més, però això són els jugadors confirmats en contracte firmat per la temporada que ve. ¿Cuántos son, perdón? Doncs mira, són el que dic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jugadors. Fitxa d'avui, 10 jugadors confirmats. D'aixòs 10 n'hi ha 3 sub-23. També estan sub-23 serien Ribelles, que ve del Ribarroja, Alex Pereira i Salva Mora. ¿Y? Mora. Peluquero. Salva Peluquero. Sí. Salva Peluquero també. Això tenia ser 3 sub-23. Això és el que n'hi ha a fitxa d'avui, confirmat i firmat. I a partir de la setmana que ve ja vindran a firmar els jocs que tenim, depèn també de firmar Paco Sáez. Paco Sáez, 12, no? N'has dit 12? 12, en aquests moments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12, i 13, comptant a Paco Sáez 13. Vale. El cas Paco Sáez, que contem en l'última roda de premsa, s'ha aclarit. Sí, hoy confirmado. Que no se'n va. No se'n va i per tant, vols gaudir... Sí, yo ya hablé con... Gaudir que seria... La condició era que si no se n'anava, jugaries. Yo hablé con Paco Sáez esta semana y efectivamente hemos llegado a un acuerdo y lo único que estamos esperando es que venga para firmar el contrato, pero que haya acuerdo en todos los puntos y Paco Sáez no tiene la próxima campaña. No sé que se rompa a última hora la negociación, cosa que no creo, porque ya hablamos de cantidades y llevamos incluso un acuerdo y de momento ya podemos confirmar que Paco Sáez también está palabrado. No está firmado, pero está palabrado. Entonces ya tenemos capitán. Uno. Ya tenemos un capitán, me imagino que el otro capitán sería Bernat. Bueno, ahí está el míster. El capitán del barco principal del entrenador. Que ahí lo podrá, pero bueno, yo como representación de lo que es lo que representa esta nueva generación, este nuevo proyecto y la cantera de Ontinyent, Paco Sáez, y porque entre otras cosas le toca por edad, o sea, o por veteranía. Paco va a ser uno, seguro. Yo supongo que el míster lo dirá, pero me imagino que Berna debería de ser otro. Y bueno, y después el míster dirá quién tiene que ser, pero Paco Sáez será uno de los capitanes. De los 3 capitanes que hay en el equipo, él será uno. Els jocs que... Bueno, perdó, si voleu vos dir que es participen confirmats ja de pretemporada. I inici d'entrenaments? El dia 15.
El inici de la pretemporada, el dilluns. final, El el va parlar entre el 8 i el 10, al final Sí. es el 15, o... Sí, a lo mejor Pero cabe la que habrá algo previo, posibilidad, ¿sí? lo diga el míster, Juan, cabe la posibilidad incluso de que se varíe un poco porque hay un partido muy importante, del Ontinyent, y es el que primero nos coja. Tenemos que lo diga bien, que apoyo todo menos agua. El dia 26 divendres juguem a Mallorca Rares, 16 de juliol. Però antes nosaltres juguem el dia dissabte o diumenge en Santa Pola contra l'Elche de la primera divisió. El dissabte? Dissabte 20, Previ. la setmana mateixa de El la... 20 o el 21. 20 o 21, dissabte i diumenge falta confirmar el dia, jugarem en Santa Pola contra l'Elche de primera divisió. Allí. En Llosa contra Mallorca, ¿no? La Llosa contra la Llosa. Después, así, el día 9 d'agost, ve una selecció de Japó, de japonesos. De jugadores japoneses. Vale, i el dia 17 d'agost serà el trofeu ciutat d'Ontinyent vindrà el Villarreal B. El problema és... 17. El 7 i mitja de l'esperat, dissabte, serà el trofeu ciutat d'Ontinyent vindrà el Villarreal B a 6 contra l'Ontinyent. Això és el que n'hi ha confirmat a fer de partits. Me gustaría también que hicierais un poquitín de eco porque, pues como mínimo va a resultar pintoresco, ¿no? Vamos a tener una selección de Japón, de jugadores de... Creo que son jugadores de... Sí, jugadores de primera línea de Japón que vienen, no es la selección japonesa, no nos equivoquemos, pero es una selección de jugadores profesionales de Japón que vienen de hecho van a jugar contra el Villarreal y van a jugar contra Valencia. Y van a jugar aquí en el campo del Clariano. Entonces, creo que puede ser un muy buen acontecimiento. Además, creo que debutamos contra ellos ante el público, ¿no? Aquí en casa contra ellos. Y creo que, bueno, pues va a ser muy interesante, o sea, el ver este partido, ¿vale? Y eso ya está concertado. Tenim alguna pregunta més? A nivell de jugadors, són això que estan tancats. Hi ha més jugadors, però clar, perquè sortir... L'Ontinyent ha demanat sol·licitarà començar fora per el tema de festes, enguany. Si juguem demanarem jugar fora. Demanarem... Sí, estan pendent d'una plaça de grup perquè només falta un equip per ser. El Lleida el Baix Aner, el diumenge. L'assemblea es queda el dimarts que ve. Bueno, los Ares han repescado al Constancia, recuperado I Lleida el Baix en el grup nostre, que era una plaça. Ha baixat algú? Administratiu, no? Alguna descens administratiu? En este grupo no. El Zamora y Salamanca ya la Vaya, plaça. el nostre de moment No, de momento nada. Pero Constancia otra vez en el grupo... Sí, a no ser que ahora a la hora de presentar el aval hubiese algún problema con los FIA y clubes, todavía igual en el mismo caso que nosotros, pero de momento los confirmados son estos. Y es lo que estamos diciendo, es que parece ser que no se da importancia, nosotros ya como llevamos tiempo, gracias a Dios, y estamos habituados, ya da la sensación que no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna importancia, y yo el otro día lo decía, yo veía un reportaje que estaba allá en La Mancha y veía un reportaje del ascenso del Toledo y aquello parecía que había ganado la Champions League, o sea, Toledo, o sea, capital de provincia y capital de la comunidad autónoma castellano-manchega, para que un equipo que militó en segunda no hace tanto tiempo, era una fiesta total. Nosotros estamos dando la sensación que no tiene mérito, como da la sensación que tampoco tiene mérito, o sea, con la cantidad de intereses y gente importante relacionada con el fútbol. El propio Vicente del Bosco, que podría serlo con el Salamanca, desciende administrativamente y nosotros nos mantenemos. O sea, quiero que esto se valore, os lo digo de verdad, quiero que esto se valore, porque el esfuerzo que se está realizando es, sensacional. Aquí hacemos, malabares a diario para tratar de ir esquivando los problemas que nos van surgiendo. Y yo creo que esto es una muy buena noticia. Y en cuanto al ministro, puede decir un poco cómo va a ser el plan de entrenamiento. Exacto, dinos A ver, empezaremos el día 15 por la tarde, a las 6 de la tarde, estarán citados los jugadores y luego haremos una charla, toma de contacto. Primer día actuaria, ¿no? Sí, primer día. Y luego ya, las semanas siguientes, iremos por la mañana a los Gairentes, al campo, y por la tarde trabajaremos aquí hasta que nos dejen, porque hay festivales que vienen dos cantantes aquí, ¿no? Entonces no nos dejarán, iremos a Guillén, no más cerca. El plan de entrenamiento, ya sabéis, por la mañana físico y por la tarde pues todo lo que sea el equipo con balón, trabajo táctico y trabajo de estrategia, preparar para la pretemporada.
temporada. Nada más, es que de ahí no podemos sacar nada más. Huertas, Alberto, Tasio, Fran, Jonathan, Berna, Cheik, Salva Mora, què et pareix la plantilla que estàvem fent? Pues si están ahí es porque parece. Però estàs content en els elements que n'hi ha? Veus elements per treballar? Veus... Estoy muy contento porque esos jugadores son, primero hay 5 o 6 que tengo plena confianza, tienen 24 años, un hambre de jugar al fútbol tremenda. Y luego el jugador Cheik del Dietrano, ya lo conocemos, un jugador súper rápido, que está presionando hasta que se le acaba el gasoil, pero el tío es de los que me gusta porque tenemos que tener de todos los colores, en el sentido que unos tienen que presionar, Verdú tendrá que bajarla y tocarla y meter goles, y otro delantero que estamos viendo pues será de otras características, uno de cada estilo. Y en medio campo lo mismo, uno que trabaje, que sepa estar, otro que mueva el balón y otro que sea de cobertura. S'està fent una plantilla equilibrada, s'està equilibrant. Se está trabajando para que sea lo más equilibrada posible. Noms de l'anterior plantilla, de moment, Jonathan, Paco Sáez i Berna. I després, possibilitats encara de repescar algú més o tancar? Podria ser. Podria ser. No n'hi ha res tancat encara. Todo es posible. Però n'hi ha algú que li agrada a la comissió deportiva que s'estigui treballant? N'hi ha algú, des de la plantilla anterior, que li agrada? N'hi ha jocs interessants, però després està l'apartat que presents, L'apartat econòmic. L'apartat econòmic, que enguany està clar que estem després soldats en terra, i aspecte, i potser volem un jugador per pagar-lo, no sé. Vale. Possibilitat, per exemple, jugadors franquícia de l'any passat. Fran Moreno. Em dic que és impossible. No per res, perquè una oferta... No entra dins... Jo pregunto qui és... Que sí. Hi haurà una negociació, però bueno, és un jugador franquícia. No, mos encantaría. Ese vendrá en el mercado de invierno. Mos encantaría, pero no pot ser. Ara mateix. A mi se li agradaria un jugador com Fran Moreno. Home, no, a veure. Una coseta... Que no es fitxa a ningún jugador, a ningún. Salvo, fíjate. Estaria un esforç econòmic per a un jugador d'aquest tipus o no? Un estirament, sí. Estirar-se un pelet més. Hi ha un tope salarial, com marcar algun tope salarial? Sí, n'hi ha uns No, topes, però... tope salarial no, el tope és un tope de presupuesto general, global. i d'ahí no te Però en algun cas d'algun jugador que marca diferència... Però habría quizás... Estem parlant, Fran Moreno, 11 gols, la temporada passada, de més decisiu, en que aquests gols es transformen en molts punts, per tant, per això jo dic jugador franquícia... Sí, però habría que quitarse el otro, Ja, per això dic jo, però que n'hi ha... Estem manegem, sí, però a veure, que faries un estirament retallant d'un altre lloc. Quan tu estires una goma, s'estira, sí, però la part d'ací patix. Però el plantejament de la directiva és fer-lo, l'estirament, per un jugador com... Si no nos salimos del presupuesto, sí. Sense eixir-se'n, correcte. Si te dones compte, quan has començat a parlar el president, ha dit, parlant del tema econòmic, 180, 170, 190 o a dir més a Espanyet, perquè no ho sentireu, però no ho sentireu. Entonces, sí, però és perquè després no digues, ja no vau dir que 180 el que han dit, poden ser 170 i encima així ho ha fet 190. En l'assemblea va dir 189, crec. Vam parar de Pero vamos más a los 180 que... Estem ahí, entonces si n'hi ha que estirar-se en algo molt concret perquè mereix la pena, pues habrá que estirarse, no anem a deixar que se'n vaya algo per culpa de 1.000 euros. Os puedo decir una cosa, un pequeño tirón más, estirarse un poco más en algún jugador, y hay una lista de 3 o 4 que os sorprenderíais los nombres, Sí. Que os sorprenderíais. No solamente Fran Moreno, hay muchos que la comisión deportiva está trabajando que si dijéramos nombres no os lo creeríais. Y que todo esto lo tiene que valorar la comisión deportiva y el entrenador. Pero siempre sin salirnos de ese presupuesto. Per part dels jugadors, d'estos jugadors que hem parlat, no? Jugadors que l'any passat i que podrien ser europeus, n'hi ha voluntat de negociar? És a dir, perquè si no tenen ninguna voluntat no n'hi ha voluntat, però per part d'ells n'hi ha negociació. Sí. O sea, hay en particular 2 jugadores que sí que estarían dispuestos a venir y incluso a lo mejor se televino y habla, pero no es que nos los desestimemos, no es que no lo valoremos, no es que no lo queramos, no, es que no podemos. Porque aquí... Ara en aquests moments estem lluny, econòmicament estem lluny. Sí, hay una diferencia bastante importante. Vale.